años que este libro ha vuelto a abrirse y que todo el mundo pensó que permanecería cerrado hasta el fin de los tiempos. Y aquí estamos nosotros juntos en esta noche abyecta donde vuelve a abrirse este libro. Me gustaría compartir, ¿no? Antes de adentrarnos en el universo de Carlos Carrillo y para tenerlo bajo llave, comentar un poco cómo fue mi encuentro con esta lectura. Ya mencionó ahí Luis que yo tengo un blog donde me gusta compartir mucho de literatura fantástica peruana. De hecho, soy una lectora sobre todo de terror. Y fue muy interesante porque en mi búsqueda, ¿no?, de descubrir nuevos autores peruanos, por ahí surgió una recomendación de un amigo. Nosotros también tenemos un club de lectura y fue muy peculiar porque yo llegué a Carrillo con la primera edición de su libro, ¿no? Un libro que hace mucho tiempo no estaba reeditado. De hecho, antes de esta edición que estamos presentando hay 2 previas, ¿verdad? 2 previas. Y bueno, después de 30 años tienen la oportunidad de conocer nuestras letras lúgubres. Y bueno, fue por una recomendación, ¿no? En los clubes de lectura siempre tenemos, ¿no?, la idea de compartir entre amigos, ¿no?, entre compañeros, lecturas afines. Y quedó como esta idea, ¿no?, de recorrer el librero de cada miembro y hacer una recomendación en nuestro siguiente encuentro, ¿no? Es así que un amigo me comenta, tengo un libro que estoy segura que te va a gustar. Me dio el libro en físico y fue muy peculiar ese encuentro porque me di cuenta que no era un libro tan vigente, ¿no? Claro, era un autor contemporáneo, pero la edición no era del año o un año anterior, ¿no? Era un libro totalmente blanco con una portada bastante llamativa, por ahí seguro la verán luego. Por primera vez descubrí un autor que escribía netamente horror, ¿no? Normalmente por ahí tenemos contacto con otros escritores peruanos que abarcan lo fantástico, lo sobrenatural, quizá también el terror psicológico, pero era la primera vez que me encontraba con un autor que se iba hacia lo grotesco, ¿no? Lo visceral, el gore. Entonces para mí fue todo un descubrimiento. Desde ahí he seguido las publicaciones de Carlos y la verdad es que me he sorprendido, ¿no? Ha sido un encuentro muy grato y además que tiene unas referencias bien interesantes con Lovecraft, con la música, con el metal, el rock, entonces, y el arte, ¿no? Y creo que de eso podríamos conversar más adelante. Y bueno, ese es lo que quería compartir, ¿no?, con ustedes de cómo yo llegué a Carlos y espero esta noche pues también tengan este encuentro con él. Al ver mi rostro presa de la consternación, esa cosa que era mi hija dijo sosteniendo una mano del cadáver desmembrado, el dulce fruto de los sepulcros. Esos ojos completamente azules miraron el trozo de carne putrefacta con avidez. ¿Qué esperabas, padre? Cada uno tiene sus pasiones y la mía es el cadáver. Me respondió en clara alusión a las palabras del asesino sádico Henry Blood, antes magistrado que lo juzgaba. Ahora, para seguir con esta noche macabra, las palabras del escritor y profesor Gonzalo del Rosario. Buenas noches, ¿cómo están? Complacido realmente de estar en esta mesa junto a Carlos Carrillo, escritora que admiro y con que compartimos una amistad, ¿no? Los últimos años que hemos publicado en diferentes revistas y antologías de horror visceral, ¿no?, peruano, latinoamericano, ¿no? Y obviamente con Leslie acá, que siempre es probablemente una de las pocas difusoras de la literatura de horror peruano a nivel nacional, ¿no? En su blog Tenero y síganlo, quieren conocer escritores que no necesariamente son mainstream, ¿no? Son escritores que publican en editoriales independientes, en editoriales peruanas, y que muchas veces eventos como estos de la feria sirven para poder encontrar este tipo de libros, que muchas veces no circulan a veces en librerías, ¿no? Por obvios motivos, ¿no? La primera vez que conocí la obra un poco de Carlos fue muchos años antes de conocerlo, y fue por una publicación de Hildebrand en sus 13, ¿no?, donde lo denominaban el viceministro sádico, ¿no? Acá el autor Carlos Carrillo no solamente es escritor de terror,
el padre de la literatura de horror visceral peruana, para tenerlo bajo llave con este libro que está siendo reeditado, sino que también es economista, ¿no? Y fue viceministro, ¿no? También en su momento. Entonces, sí, para los que conocen un poco su historia, sus cuentos, las librerías, por lo general, va a ser muy difícil que acepten un libro como el de Parteador bajo llave, ya que desde sus inicios, ¿no? Hubo toda esta leyenda en donde fueron vetados, ¿no? De esta librería de la Casa Verde, ¿no? Que es nombre de un prostíbulo, de la novela de Vargas Llosa, pero que al final termina vetando el libro de Carlos Carrillo por contener temas pedófilos, pornográficos, violencia extrema, grotesco, gore. Y en ese sentido, un poco para los que no conocen tanto la obra de Carrillo, yo creo que los que están acá de todas maneras tienen que conocerla, por algo están en este momento aquí. Pero para los que no, un poco podemos clasificar la obra de Carlos dentro de la literatura de los 90, ¿no? En dos vertientes principalmente, ¿no? Podemos hablarlo desde la literatura de este realismo sucio, urbano, de los años 90, ¿no? De Matacabro, de Sergio Galarza, ¿no? Ese tipo de literatura, pero también podemos catalogarlo desde el horror gótico, el horror visceral, y sobre todo según lo que clasifica Aito Monores, ¿no? En la edición del Laberinto, este libro de ensayos, lo clasifica como el autor de literatura fantástica clásica, ¿no? ¿Por qué fantástico clásico? Porque contiene sobre todo el bestiario antiguo, ¿no? Si ustedes pueden encontrar en Parteador bajo llave cuentos como La Gorgona en el lienzo, ¿no? Que es básicamente un doppelganger, está tomando tópicos que ya había hecho Edgar Allan Poe, ¿no? En el retrato oval, por ejemplo, ¿no? Y también aparece en este cuento el legado de los Cárpatos, también el vampirismo, ¿no? De aquí más adelante seguramente Leslie nos puede explicar un poco más, él es especialista en vampiros. Y sobre todo hay un cuento que se llamado Soplo en el cerebro de Carrillo, que más bien mezcla ambos, ¿no? O sea, mezcla el tema, como dice Aito Monores, el relato fantástico clásico, que tiene referencias pues a Poe, a Lovecraft, a Stephen King, y sobre todo al bestiario de licántropos, de vampiros, doppelgangers, ¿no? Fantasmas aparecidos, demonios, rituales, brujas. Pero en un cuento como Soplo en el cerebro, por ejemplo, que los van a encontrar, más bien mezcla ambos, ¿no? Es un cuento como, está Bukowski, está William Burroughs, es un cuento de un drogadicto, básicamente, que tiene una suerte de duplicación con su miembro viril, con su pene, ¿no? Básicamente su doble comienza a conversar con él, ¿no? Su pene se niega a tener relaciones con una prostituta, ¿no? Por temor a quedarse infectado con alguna venerea. Entonces vemos ahí que tanto Carrillo tiene en cuentos como Legado de los Cárpatos o como La Gorgona del lienzo un estilo mucho más clásico, un estilo mucho más gótico, más decimonónico, ¿no? Pero también en cuentos como El Soplo en el cerebro ya podemos ver mucho más como modernidad, vanguardia, ¿no? En ese aspecto, que después ya sería retomado en este libro Códice Infame, que también salió en Patrimonio en el 2020, ¿no? Que es una recopilación de diferentes cuentos de la última etapa de Carrillo, sobre todo en estos últimos años, que han habido todo un boom de literatura de terror y horror visceral y ciencia ficción acá en el Perú. Yo quería un poco empezar diciendo eso, ¿no? Para saber por dónde estamos arando, por dónde podemos agarrar a Carrillo, ¿no? Entonces, por un lado, el sexo, las drogas, el rock and roll, o en su caso el metal, es lo que impregna las páginas, que es algo común a muchas de las literaturas de los años 90, ¿no? Está la música, ¿no? Se puede ver La Noche Virgen de Bailey, que también hay mucha música, en su caso más Morrissey y esas cosas, pero en el caso de Carrillo es más Black Sabbath, ¿no? Sobre todo en este cuento de Soplo en el cerebro que les menciono, ¿no? Ahora dejándole paso a Carrillo también para que hable, hay un cuento en específico, que probablemente es uno de los más perturbadores de la literatura peruana de terror, que es el título que siempre me confundo, que es Si a 13 le quitas 4 tienes 9,
¿no? Probablemente haya sido la razón por la cual vetaron el libro. A veces solamente son por dimes y diretes o por un teléfono malogrado, y finalmente la calidad que puedes encontrar en un cuento, como si a 13 le quitas 4, tienes 9, en una sociedad actual, ¿no? Donde tenemos la dictadura de lo políticamente correcto, básicamente es una apuesta muy arriesgada, Carlos, ¿no? Sobre todo reeditar por cuarta vez este libro, ¿no? Que el importante hoy dice que debería estar prohibido, ¿no? Y eso le da todavía muchas más ganas a la gente de leerlo, ¿no? Cuando prohíbes algo. Bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Vamos a ir hablando un poco más con Carlos. Él también tiene algo preparado, así que quisiera dejarle también en las palabras aquí al gran Carlos Carrillo. Así podemos recibir un aplauso acá, Carlos. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a Leslie y a Gonzalo. Bueno, en realidad íbamos a hacer algo un poco más fluido, pero puedo dar unos pintazos. Primero quería agradecer también a Tania y a Luz de Pandemonium, que me han venido acompañando ya como 2 publicaciones, como mencionaban Leslie y Gonzalo. Y ahora, bueno, justamente estuvimos hablando con Tania hace un tiempo, ¿no? Oye, ya se van a cumplir no sé cuántos años para tenerlo bajo llave, ¿qué tal si sacamos una nueva edición? Y así fue, ¿no? Y también, bueno, agradecerle a Andrea Luca y a Alter Ego Belli por la danza que tuvimos al inicio, estuvo muy buena. También a Hugo, el Dr. Plaga, que está a cargo de la grabación del libro y también del video que está atrás, y que, como dijo Leslie, van pasando entre algunos ratos las 3 carátulas anteriores, ¿no? Porque son 3 ediciones que hubo y que después puedo entrar a especificar cómo fue el proceso. Todos estamos participando de esta celebración de los 30 años, son 3 décadas, y más que eso, una ceremonia, es un conjuro, ¿no? Es un conjuro que incluso ha traído en la víspera un tsunami cerca, ¿no? Y ha pasado, siempre pasa algo en alguna de las presentaciones. Más bien, tal vez Leslie y Gonzalo tienen algunas preguntas. ¿Por qué elegir contar las historias desde lo grotesco, ¿no? Porque dentro del mundo de lo fantástico tenemos la ciencia ficción, la fantasía oscura, pero desde el lado más creativo, ¿por qué lo grotesco? Mi primera lectura así que me ganó fue Howard Phillips Lovecraft, que tiene también mucho de esto, lo innombrable, ¿no? que te jala. Básicamente me provocó escribir porque paralelamente también leía Bukowski, que es otra cosa completamente diferente, ¿no? Es más el tema de apostador, el mujeriego, el borracho. Entonces decía, bueno, pero hay algo que le falta al Oscar, sobre todo la parte sexual, ¿no? Entonces comencé a imaginarme historias del Oscar con sexo, y creo que así fue creciendo el tema grotesco, ¿no? Y aparte le metías, casi como los animes que vinieron después, ¿no? Los pulpos y las criaturas con un poco de sexo, y te va saliendo este tema. Y de ahí lo alimenté un poco más con el Marqués de Sade. Creo que con ese combo ya comencé a irme por esa vía. Veía eso más atractivo, o que me estimulaba más para escribir, que, no sé, leer a Henry James con La Vuelta de Tuerca, ¿no? O sea, quería ver algo más explícito y no tan sugerido. Y de hecho aquí creo que puedo compartir el epígrafe con el que inicia el libro, y creo que tiene relación con el título, ¿no? Dice, exacto, dice, ¿no? Una represión que, por cierto, aplaudo perversamente. El apetito se hace más poderoso si se guarda bajo llave, ¿no? Clive Barker en Los libros de sangre. Y justo Gonzalo también mencionaba, y cuando ustedes tengan la oportunidad de leer las historias de Carlos, van a ver que, si bien es cierto, hay muchos personajes que son netamente humanos, muy perversos, ¿no? Por naturaleza, también hay un lado muy sobrenatural o fantástico, ¿no? Por ahí, por ejemplo, mencionamos el cuadro que tiene vida, ¿no? Como La Gorgona en el lienzo, o El legado de los Cárpatos. Sin embargo, hay una temática muy presente, ¿no? Cuando el monstruo es el humano. Me gustaría saber tu apreciación sobre el horror. ¿Nace de lo extraordinario o de algo absolutamente común? Las relaciones de los seres humanos, ¿no? Que son tan complejas a nivel psicológico. Yo veo esa parte interior que se puede desarrollar. No somos intrínsecamente buenos, ¿no? Siempre hay una oscuridad, y el ejemplo favorito para mí son los asesinos en serie. Que eso también me volví aficionado a leer los casos de varios asesinos, y realmente hay
son intrínsecamente, hay algunos que caen en el cliché, que te dicen no, que fue maltratado, ¿no? Fulano de tal, pero tienes varios casos, incluido Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, que te vieron infancias normales y ellos mismos eran los que desarrollaron el tema. Entonces fui jalando también de ese lado, ¿no? Y ahora estas personas con una oscuridad interna justamente también pueden buscar la oscuridad paranormal, que es la de Lovecraft, por ejemplo, o los rituales paganos, y entonces comienzan a entrelazarse ahí en un juego que probablemente pierdan porque lo oscuro los va a ganar mucho más y los va a devorar. Quizá ahí podría comentar uno de los cuentos, que es el primero que apertura la antología, que es El coleccionista danza de la decadencia. Y aquí nos presenta justamente, ¿no?, un asesino en serie. Nosotros sabemos, ¿no?, los asesinos casi siempre tienen algún trofeo o guardan algo de sus víctimas. En este caso, el protagonista guarda algo muy peculiar, ¿no?, pero tiene que ver con partes del cuerpo humano, ¿no? Y además nos presenta un giro de tuerca, ¿no? Introduces otro personaje a un nivel extremo del primer protagonista, ¿no? Sí, correcto. Entonces, digamos que ahí hay, no una lucha, pero sí contrapones ahí dos figuras bien interesantes cuando hablemos del sadismo, ¿no? Claro, los dos son asesinos en serie, los dos tienen sus trofeos. Incluso el primero, que es el que más se enfoca, él estudia, ¿no?, cómo cortar esas partes en libros de medicina. Y la otra persona, bueno, digamos que encuentra su media naranja, pero termina siendo un trofeo también. 30 años después de esa primera publicación, que tuvo una reedición en el año 99, la segunda fue ya con el apoyo de Osvaldo Reynoso, ¿no?, que siempre tiene ese ojo para ver los libros, ¿no?, claves, ¿no?, para la literatura en general, de cualquier género. Y después, en el 2007, vino la edición de Bizarro, ¿no? Más Palacios, creo que era, ¿no?, el editor. Sí. Esa fue la que vino con un CD, con unos videos, con unos cortometrajes, ¿no? Esa es la última edición que ha habido, fue la de 2007. Es la que me obsequiaste, me acuerdo, 10 años después, en el 2017, ¿no?, cuando estuvimos presentando así también con un ritual en el centro, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que mucha gente encontraba los cuentos de Carrillo en las diferentes antologías o revistas, y después se unió, digamos, todos esos cuentos se antologaron en Códice Infame. En el 2023 sacaron Summa Carnale, que son más bien sus cuentos predecesores, ¿no?, los inéditos. La precuela. Claro, Summa Carnale, claro. Y después de eso, pero todo el mundo seguía preguntando por Para tenerlo bajo llave. Era el libro que faltaba porque era inhallable. Mucha gente era como que conseguían Códice Infame o Summa Carnale, pero querían conseguir Para tenerlo bajo llave, ¿no?, que era un libro oculto. Y es curioso que en la actualidad, un libro como Para tenerlo bajo llave, como dijo Leslie, sí tiene vigencia, ¿no?, viendo el horror que estamos viviendo, ¿no? O sea, en un país donde se matan a 70 personas y nadie dice nada y todo queda impune, ¿no? O donde básicamente vemos a diario cómo masacran a niños palestinos. Básicamente vivimos en una sociedad llena de horror, ¿no? Lo hemos vivido en la pandemia del 2020, ¿no? Cómo las crisis sale lo peor del ser humano muchas veces, ¿no? Y lo estamos viviendo a diario, ¿no? Entonces, un libro como Para tenerlo bajo llave, si causa o causó tanta molestia o tanta censura y tanto problema, es muy probable porque también nos refleja, ¿no?, cómo somos, cómo estamos dentro. Muchas de los personajes que están en este libro, como bien lo señala Leslie, son humanos en el sentido rabiosamente humanos, ¿no?, exageradamente, ¿no?, salvajes, ¿no? Son personajes que vuelven a esa animalidad, ¿no?, en muchos aspectos. Y eso es algo que incluye lo sexual, ¿no? Y ahí quería hacerte esta pregunta para, en una sociedad tan conservadora como la peruana, con todas estas taras, en general, postcoloniales, escribir sobre sexo explícitamente, escribir cuentos porno es escribir sobre horror, necesariamente. O sea, para una persona que está acostumbrada a este tipo de literatura normal, te diviertes, comes canchita con miel y te da risa, pero presentarle un cuento, un libro con Para tenerlo bajo llave a personas que no estén preparadas puede ser una cuestión traumática, ¿no? Y eso habla de la vigencia que tiene este libro, ¿no?, en un país como el Perú. No solo Perú, ¿no? Hay varios destinos que pueden ser conservadores.
hay una mayor proporción de personas conservadoras, pero de alguna manera podrían llevarlos a una parte de liberación, así como la flama que le llevamos como Prometeo o ya sabes quién. Y en algunos casos vamos a tener la reacción de la censura, el desconocimiento y no aceptar justamente una opción diferente, más que una opción, una visión diferente, ¿no? Porque esta es una visión de aceptar algo más eufórico y carnal, ¿no? Y liberarte tú mismo, ¿no? Entonces vas a chocar con los demás. No pensé en eso al escribirlos, yo quería justamente escribirlos y en su momento un tema que sí me llena mucho de orgullo son estas 3 décadas y que inicialmente esto era un manuscrito que se paseaba con los amigos universitarios que están por allá en la penúltima fila, ¿no? Como este manuscrito, y no se escandalizaban tanto, creo, ¿no? Como este manuscrito se ha ido transformando, ¿no? Primero como tú bien has descrito, una versión, digamos, artesanal, ¿no? Inicial, la que tiene Lexi, ¿no? Estos cuentos se han escrito pues entre la época de la universidad, 86 y 91, ¿no? Y justamente tú todavía no habías nacido, ¿ves? Impresos y anillados, ¿no? Incluso en esa época había un profesor, Saúl Mankiewicz, que después lamentablemente se metió con el régimen de Fujimori y terminó expatriado, pero él enseñaba marketing, yo me metí con él porque era para subir el promedio ponderado, ¿no? Pues la parte de econometría y matemática para economistas, estadística cuántica y todo lo demás, con eso no subías la nota. Él me presentó a Eduardo Sanciviero, que era el dueño de la librería del Virrey, ¿no? Ahí un poco comenzó el tema de, este anillado podría ser interesante a pesar del contenido para un nicho específico, como para lanzar un faro y encontrar similares, más que la afrenta con los conservadores, ¿no? Por ejemplo, encontrarlos a ustedes dos, y a Tania, ¿no? Obviamente Sanciviero me dijo, sí, que excelente, merecen ser publicados, pero obviamente no los publicó, ¿no? Escribir desde lo grotesco para ti significa incomodar, tal vez en algunos momentos criticar, ¿no? Más o menos en el contexto que mencionó Gonzalo, o simplemente poner en bandeja y develar eso que está siempre oculto, ¿no? Hablando de la temática de tenerlos bajo llave. Yo lo veo por la segunda parte, ¿no? De revelar la flama, otra vez vamos a decir la de Prometeo. Paralelo, la incomodidad va a surgir y también es divertida, ¿no? Sabemos que en Suma Carnale, ¿no? Tenemos la publicación de los primeros cuentos de Carlos, que no vieron nunca la luz. Pero me gustaría saber cómo trabajaste estos cuentos, si por ahí iniciaste con alguna idea muy concreta o alguna línea temática con ellos, o por ahí surgieron mediante ibas desarrollándolos. No había una línea temática, sí había algunas ideas que compilaba, ¿no? Y después fui llevando en esos famosos cuadernos que de ahí sale Suma, ¿no? Pero ahí rescataba algunos que ya los tipeaba y los ponía en el añado. Entonces había algunos que sí buscaba pues seguir algún tema de Lovecraft, que era lo que más leía, o ya comencé a leer a Arthur Machen también. Pero había otros que sí mezclaba y iba por otros lados, el que mencionó Gonzalo Soplo en el cerebro. Sí, tienes razón, mucho de Burroughs ahí. 13-4 ya es más realismo porno sucio, algo así te gustaba llamarlo a ti, ¿no? Sí. Entonces fueron saliendo y no los agarré una temática, pero sí los ordenaba, ¿no? O sea, quería abrir, por ejemplo, con el coleccionista, quería terminar con el otro, en el medio poner alguno de los largos, ¿no? Y combinar otra vez las temáticas, porque hay otros que también caen en lo más bukowskiano, como Cristales Rojos, ¿no? De una pareja de chicos que, bueno, no hacen nada y se dedican a buscar financiarse de alguna manera, ¿no? Y eso entra a lo primero que me preguntaste, es de la oscuridad interna, ¿no? Ellos son puramente oscuros internos, no hay nada sobrenatural y se presentan descarnadamente tal cual son. El hecho de que esté Jesse o que esté yo por acá, o que también esté Cristina, ¿no? O el hecho de Jules, ¿no? Jules Verne, o Ray Paz, ¿no? Diferentes escritores jóvenes de las nuevas generaciones, millennials o centennials en general, sobre todo millennials, están leyendo tu obra, ¿no? Y estamos de algún modo teniendo esa influencia, ¿no? Cuando probablemente estos cuentos no hayan sido escritos hayan sido escritos en el contexto de los 90s,
en ese contexto de ese cine duro de los años 80, donde se explotaba mucho en todo lo que sean perversiones, y que está reflejado en este libro, ¿sí? Pero el impacto, si lo vemos 30 años después, sobre todo en las nuevas generaciones de lectores, creo que es muy importante, ¿no? No sé cómo te sientes saber de hecho que 30 años después se siga leyendo. Creo que eso es algo importante, ¿no? Que demuestra la importancia de un libro que se atrevió a ser distinto en un momento en donde o era realismo o simplemente no existía, pero le mezclas, le pones ahí ritos, le metes el tema Lovecraft, ¿no? Terror, horror, visceral, y da una amalgama que ha generado pues, influencia en diferentes autores de estas nuevas generaciones, ¿no? Y creo que es algo que se tiene que destacar mucho, ¿no? No sé cuál es tu opinión de eso. En los 90, como tú mencionas, estaban todos estos autores como Tola, Galarza, que escribían de sexo, drogas y rock and roll, y yo estaba metido en la colada, pero no permanecía ahí. Yo sí he visto y he comprobado que más para la tercera edición sí ha habido personas que se acercaban a decirme que les gustaba, que incluso estaban tratando de escribir. De hecho, vamos a mencionar, hoy día hemos presentado el libro de Sara Pizarro, de Lorridum, parte también de la inspiración que generó para Tenerlos bajo llave Cristina Ramos con Instinto Bestial también, ¿no? Entonces están surgiendo las nuevas generaciones del horror, vamos a llamar de extremo para no usar la palabra grotesco, ¿no? Y curiosamente son mujeres, ¿no? Las que están siguiendo el legado o la llama de Prometeo Negro. Sí, es justamente eso lo que me interesa. Mucha gente leyéndolo después, personas que me contaban que yo tenía la segunda edición y yo estudiaba literatura y me daba vergüenza y la tenía que leer en el baño, por ejemplo. Otras personas que me decían que el padre o la madre lo habían encontrado y le habían quemado el libro, pero generalmente eran de la segunda o tercera edición, ¿no? Sí, espero que se consolide un poco más esta movida del horror extremo. Sé que tiene un nicho exacto y si hacemos los paralelos con el metal, es como death metal o un poco más, ¿no? Tal vez como grindcore, pero va a tener su público cautivo y es cuestión de consolidarse. Ya están saliendo nuevas vertientes de autores. Bueno, acá Gonzalo también, bueno, no ha sido tu influencia, pero tú estás con la novela porno de zombies, ¿no? Que me gusta mucho por el título nomás de 20 en mi muerte, que se puede leer de varias formas. Bueno, Leslie con su blog que siempre nos apoya a todos y en todas las variantes, ¿no? Todos desearíamos que esta noche se extienda hasta la eternidad. Necesitamos que este ritual, este conjuro oscuro, tenga cabida dentro de lo que es las palabras del propio Carlos Carrillo. Después de San Siriero tenía el manuscrito, ¿no? Y no lo pensaba, no sabía con quién publicarlo. Entonces, por esos años conocí a otra persona, su nombre es Carlos Torres, es autor de una novela que se llama Nuestros años salvajes. De alguna manera también lo motivé a él en publicar, pero en ese momento compartíamos la afición por Lovecraft. Y bueno, también leyó los cuentos y no se nos ocurrió, pero tal vez podamos sacarlo de manera artesanal y repartirlos por ahí, ¿no? Entonces conectamos de alguna manera con una señora que era amiga de su madre, creo, y que hizo el trabajo de la editorial artesanal, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Armamos el libro, le pusimos Helpers Editores, ¿no? Y muchas personas me dicen que ha debido ser Herpes Editores, y no sé dónde salió lo primero. Y es gracioso porque les quería comentar, bueno, Leslie es una de las pocas afortunadas que tiene la primera edición. Ah, ¿tú también? Los dos. Por eso son expertos en para tenerlo bajo llave. Fue diseñada en una PC 386. Hay personas acá que no deben acordarse que es una... Por ahí, algunos sí, se están delatando por la edad, lo que saben que es una PC de 386, que se usó un programa PageMaker, CorelDRAW, ¿no? Todas esas cosas. Y claro, usamos una revista esta Heavy Metal, que no es de música, es de ciencia ficción. Lo escaneamos, cero tema con derecho de autor, ¿no? De hecho, salieron 500 copias y me acuerdo que para la Biblioteca Nacional había que darlas numeradas, ¿no? Entonces teníamos esos foliadores y yo me la pasé, creo que 2 días foliando los 500 tomos. Y bueno, ahí
fue la primera parte. Llegó a manos, como bien mencionó Gonzalo, de Osvaldo Reynoso. Todos lo conocemos por sí, primero Los Inocentes, que estaba el lenguaje de la calle, que fue censurado por eso. Luego el Cementerio de Milagros, que también lo censuraban porque te relataba qué es lo que pasaba en las procesiones del Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, horror. Entonces, comprenderán que nos hicimos muy amigos y él fue el que me sugirió, pues, a una segunda edición en el editorial San Marcos. Entonces, acá viene la primera parte. No había ningún problema. O sea, editorial San Marcos, ustedes saben, es esa editorial que sí estaba publicando los manuales de matemáticas, estadística, ¿no? Y que se venden ahí cerca de las universidades, sobre todo en San Marcos y en la Uni. Y él convenció al dueño de la editorial de, mira, tienes capacidad instalada, ¿por qué no haces una colección de autores clásicos peruanos? Incluido él mismo, ¿no? Reynoso. La sacaron, le fue bien, entonces le dijo, tengo otra idea, publica jóvenes autores. Entonces dijeron, pero ¿cómo quiénes? Entonces justamente los que mencionó Osvaldo. Y el tercer nombre fui yo. Entonces con la venia de Osvaldo pasó por un tubo el texto. Nadie objetó nada. Tampoco objetaron la carátula que debe estar pasando por ahí, que es una foto que se tomó de una chica con unas cadenas de ferretería, ¿no? Y ahí el tema no fue la censura del contenido ni nada, sino que la distribuidora de San Marcos no quiso hacerlo porque decía, no puedo poner este libro con esta carátula al costado de los manuales universitarios, ¿no? Entonces, ¿no? Y de ahí ya vino la tercera después de un tiempo, Pizarro Ediciones, donde ya nos comentó Gonzalo, que ahí era una edición diferente, ahí queríamos combinar todo lo que era arte, había ese DVD tenía algunas performances, ¿no? Tenía algunas adaptaciones en video, la adaptación de La Gorgona en el lienzo, que se llamaba La Gorgona en el bronce, y que fue, acá tenemos al director que está justamente filmando, Cristian Cancho, que es autor de algunas otras adaptaciones, como la Le Daba de los Cárpatos, que eso fue años después. Pero fuimos metiendo todos estos conceptos, ¿no? Metimos hasta música, teníamos todo el fondo musical en el DVD de nuestra primera banda de black metal peruano, que es Nahual. Y ese libro, que salió con menos cuentos, porque no sé qué tema tenía la editorial en cuanto a cuántas hojas debería tener, pero incluso me pidieron dos cuentos nuevos, que ahora estamos también haciendo lo mismo. Tenemos un bonus track 2025 con 2 cuentos nuevos en esta edición. Ahora fue por el contenido, justamente como mencionó Gonzalo. Y ahí me gustaría, por acá tengo una frase, porque cuando se censuró en la Casa Verde, motivó de alguna manera una reacción por un grupo de escritores, que la verdad me elogió bastante, que algunos escritores que eran, no sé, realistas o que se tiraban mucho más al tema intelectualoide hayan firmado la carta. Osvaldo decía justamente, acá está la frase, ¿cómo una señora puede darse el lujo de censurar a un autor cuando su librería lleva justamente el nombre de un burdel, ¿no? Ahora, eso pasó, el libro aparentemente tuvo un poco más de circulación, más gente lo leía, más gente me contaba sus anécdotas, y vamos a ver en estos tiempos modernos, que son un poco incluso más sensibles, más que conservadores, cómo continuamos inspirando nuevas generaciones de escritores al lado del horror. Ya mencioné a Cristina, a Sara. Por ahí he visto que entró Romina, a ver si ella se anima también a entrar al horror grotesco, y de vez en cuando escribe algo, pues Leslie. Y bueno, Leslie me robó la frase para terminar estas breves palabras, y no sé si hay un tiempo, podría darle el micro a alguien de la audiencia que quiera preguntar. ¿Qué tanto de inspiración para escribir tus cuentos, tus relatos, nace de esta escena metal, de la escena sórdida, de la leyenda oscura, de los grupos, digamos, de metal, de black, de doom? ¿Qué tanta influencia de la música hay en tus relatos, y también de la misma escena peruana y sus secretos oscuros, de las calles sombrías ahí de... Mejor no las menciono, ¿no? Por ahí, bueno. De la música hay mucho, especial del metal, ¿no? Es una amalgama, ¿no? Porque yo escuchaba Lovecraft, leía Lovecraft, veía, no sé, en esa época La Dimensión Desconocida, y acá el señor Gonzalo mencionó, pues, en esa época el giallo italiano lo pasaban en los cines de barrio, ¿no? En San Miguel, en Jesús María, en Lince. No, tenía que ir para allá porque no los pasaban en el Pacífico para ver a Fulci, ¿no?
Entonces todo eso viene con el metal, ¿no? Por ejemplo, el Scream Bloody Gore de Dead, ¿no? Hay canciones basadas en la película Evil Dead, entonces como que te retroalimentas, ¿no? Ah, esto es Evil Dead o quiero ver eso. Sí, conecto bastante con la música, de hecho hay varias canciones que se ponen. En cuanto a la escena misma, para no delatar gente, sí, hay temas que se tocan y que pueden inspirar, de acá, después del concierto nos vamos a otro lado y nos encontramos, no sé, estoy especulando ahí, un vampiro o algún ser, ¿cómo se llama?, extradimensional, sí, y tomar alguna de las personalidades, sí, lo he hecho. Más en Códice, ¿no? En Códice hay un cuento específicamente que habla incluso de Galería de Brasil y algunos personajes, y está inspirado, pero para tenerlo bajo llave también puedes encontrarlo. Y solamente para retomar lo que dijiste del Bar Metal, ¿has visto la presentación de la tercera edición? Eso fue en el Templario Bar de nuestro amigo Teddy, que estaba en Barranco, ¿no? Y sí, hubo una performance, hicieron unas amigas y estaba Reynoso presentando justamente, ¿no? Quería saber si alguna vez ha tenido algún problema en ese desarrollo profesional al escribir estos cuentos. Yo te lo digo yo porque también me gusta escribir, tal vez tengo afición también por este tipo de géneros, de literatura un poco extrema y demás, y por ahí también tengo mi otro lado profesional, que soy abogado. A veces me da miedo que alguien lea algo de esto y se horrorice, ¿no? Entonces, no sé si usted ha tenido una experiencia así dentro de su desarrollo, digo, ¿cómo lo han tomado desde ese proceso? El único tema fue el que mencionó Gonzalo cuando tenía una posición un poco más expuesta, entonces claro, algún enemigo político te va a sacar algo y te genera ruido, ¿no? ¿Siente que su narrativa, la estética de rol le pones gratuita por mero gusto o quizá de repente por lo que quizás está Gonzalo, que es una forma también simbólica o indirecta de hacer una crítica, ¿no?, al horror que realmente no está muy lejos de fantasía lo que puede usted escribir en un cuento, que incluso la realidad puede ser peor vista, ¿no?, por ejemplo, las noticias de la tercera persona, en cosas incluso que se ven ya en la YouTube y todo esto, ¿no? No realmente, yo considero que si metes un discurso político, ideológico, puedes pasarte del objetivo, ¿no? Evidentemente una trama puede llevarte a eso, pero no lo enfoco por ahí, ¿no? Lo enfoco por lo que he leído y como de alguna manera mencioné antes, soy un lector insatisfecho, entonces cubría lo que me parecía que Lovecraft podía evolucionar o mezclaba títulos de historias que a mí me nacían porque me inspiraba, ya sea, como mencionó por acá Liliana, escuchar algo de música o alguna fiesta o alguna lectura o alguna noticia, pero jalarla para el lado del horror y ya sea intrínseco al ser humano o sobrenatural, ¿no? Pero no pienso en hacer una denuncia y ahí escribir, sino posiblemente las lecturas puedan llevarse por ahí, porque cualquier corto tiene varias lecturas. Tirado en la arena, vi una ciudad. Era una ciudad indescriptible por su arquitectura cambiante. Era la ciudad de la burbuja y nos encaminamos hacia ella. Las calles estaban formadas de losas de jabón y los edificios eran de burbujas que se reacomodaban en diferentes combinaciones, modificando continuamente la forma y la estructura de la ciudad. René tomó mi mano y me llevó hacia un edificio hexagonal. Las paredes interiores eran de una sustancia cristalina con burbujas que salían de ellas. Esas burbujas tenían imágenes. Vi a una mujer sin piel, vi a un niño con el cráneo roto, vi siluetas en el atardecer, vi lujos, células, piernas, ninfulas, bocas, vi sangre y vi algo que me asustó tanto que grité. Me tranquilicé cuando comprendí que me había visto a mí mismo sin el traje humano. René vio algo parecido porque también gritó. Decidimos salir de ese edificio. Para dar final a todo esto, quisiera dar muchas gracias a Leslie por su presencia aquí, también a Gonzalo del Rosario, a todos los presentes. Un eterno agradecimiento a Carlos Carrillo, que nos lleve hasta las profundidades más oscuras del infierno. Muchas gracias a todos.